ingeniería egipcia. Los egipcios han realizado algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Memphis, fundada alrededor del 3050 a.C. por el primer faraón de Egipto, Menes. Tiempo después de construir el muro, Khnofert, arquitecto real de Memphis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep, quien es conocido como el primer arquitecto de la historia. Imhotep inventó la pirámide. Las habilidades técnicas requeridas para el diseño, organización y control de un proyecto de esta magnitud lo distinguen como una de las proezas más grandes y antiguas. La construcción de pirámides realmente era algo notable considerando los pocos conocimientos de álgebra, y que los únicos mecanismos conocidos eran la palanca y el plano inclinado. En Egipto existen aproximadamente 10.000 pirámides, pero de todas las pirámides, la del faraón Keops fue la mayor. La Gran Pirámide de Giza, como se conoce ahora. Los egipcios también construyeron diques y canales, y contaban con sistemas complejos de irrigación, técnicas que llegaron a emplear los griegos, desarrollándolas y mejorando los materiales y manejo. Ingeniería mesopotámica. Ha de resaltarse que los primeros indicios de ingeniería en Mesopotamia surgen en la necesidad que el hombre tuvo para comunicarse y transportarse. Prueba de ello son los primeros puentes y balsas construidos con troncos de árboles. En Mesopotamia es donde aparecen, aunque de construcción rudimentaria, los primeros puentes con arcos. Al sur de Mesopotamia, en el inicio de la historia escrita, el antiguo y misterioso pueblo sumerio construyó canales, templos y ciudades amuralladas, las cuales constituyeron las primeras obras de ingeniería del mundo. Los griegos llamaron a esta tierra Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Aunque los egipcios destacaron en el arte de construir con piedra, gran parte de la ciencia, ingeniería, religión y comercio actuales provienen tanto de Irán como de Egipto. Cuando los habitantes de Mesopotamia aprendieron a irrigar sus tierras y a amurallar sus ciudades, volvieron su atención a la construcción de templos. En Mesopotamia se inició la tradición de que un político inaugure la construcción de un edificio público con una palada de tierra. Los asirios fueron los primeros en emplear armas de hierro. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equilibrio militar durante los 2000 años siguientes, hasta que la invención del cañón la hizo obsoleta. Ingeniería griega. Los griegos siguieron el patrón de los egipcios en su sistema de distribución de agua e irrigación de una forma mejorada. Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad. Los griegos también desempeñaron una cantidad sorprendente de logros significativos en áreas del arte, filosofía, ciencia y literatura. Pendes políticos y estrategas de Grecia contrataron arquitectos para que construyeran templos en la Acrópolis, un monte rocoso que miraba a la ciudad de Atenas y se empleaba como el principal lugar de reunión. Un gran aporte para la ingeniería fue el refuerzo con hierro forjado en las vigas de mármol del cielo raso del edificio. Este se constituyó como el primer uso conocido del metal como componente en el diseño de un edificio. A los constructores de este periodo se les llamaba arquitectos, que quería decir que habían cumplido un periodo como aprendiz en los métodos estándares de construcción de edificios públicos. La ingeniería romana. Los ingenieros romanos tenían más en común con sus colegas en las antiguas civilizaciones donde las cuencas hidrográficas de Egipto que con los ingenieros griegos, sus predecesores. La ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de sus obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, principalmente por dos razones. Una, que se creía que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión, y la otra, porque no se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo de la ingeniería se trasladó a India y China. Una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, 8 metros de espesor en la base y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. A lo largo de esta parte corre un camino pavimentado.
Los chinos fueron de los primeros constructores de puentes con características únicas. Lograron uno de los inventos más importantes de todos los tiempos, el papel. Otro descubrimiento importante fue la brújula, que rápidamente se extendió para hacer uso común alrededor de los 1200 después de Jesucristo. Ingeniería europea. El Renacimiento, que literalmente significa volver a nacer, comenzó en Italia durante el siglo XV. La invención de los anteojos en 1286 y el incremento considerable de la obra impresa en Europa en el siglo XV fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes genios de todos los tiempos, anticipó muchos adelantos del futuro, por nombrar algunos: la máquina de vapor, la ametralladora, la cámara oscura, el submarino y el helicóptero. Otro gran genio de ese tiempo fue Galileo, quien a la edad de 25 años fue nombrado profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa. Elbert Hubbard era un hombre ingeniero por ese tiempo, el único ingeniero de la historia de Estados Unidos que llegó a presidente de su país. Básicamente, generación de computadoras es un término relacionado con la evolución y la adaptación de la tecnología, al igual que de la informática. Es decir, que cada avance importante produce un salto generacional. La primera generación empezó en 1940 y culminó en 1956. En esta generación las computadoras ocupaban espacios muy grandes, rieles, tubos de vidrio al vacío, núcleos magnéticos para la memoria. Además consumían mucha energía eléctrica. En estos computadores, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, retomadas por Herman Hollerith, quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo se conocería como IBM. El primer ordenador comercial de gran escala fue el Univac. En total se vendieron 46 unidades del Univac modelo 1, que eran normalmente acompañados de un dispositivo impresor llamado Uniprinter, que consumía 14.000 watts. Otras máquinas de esta generación fueron el IBM 701 y el IBM 704, con la capacidad fenomenal de almacenar 8.192 palabras de 36 bits. Ambos fueron construidos por IBM. La computadora más exitosa de esta generación fue el IBM 650, la cual usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. La segunda generación empieza en 1957 y culmina en 1963. Los computadores de esta generación redujeron dimensiones, consumían menos electricidad y además utilizaban transistores y circuitos integrados. También se desarrolla el COBOL, el primer lenguaje de programación de alto nivel transportable entre modelos diferentes de computadoras. Aparece el ALGOL, el primer lenguaje de programación estructurado y orientado a los procedimientos. Los ejemplos de esta época son el IBM 1401 y el Burroughs B200. La tercera generación va desde el año 1964 al año 1971. Se inventa el microchip o circuito integrado, de lo que deriva la invención de un microprocesador en Intel. Los computadores consumían menos energía que los anteriores, eran multiprogramables, más pequeños y con un valor menos costoso que las anteriores. También nació el sistema operativo MS-DOS, comercializado por Microsoft. A la vez nacieron los dispositivos de almacenamiento más conocidos como discos flexibles o disquetes. Los ejemplos de esta época son el IBM 360 y el Burroughs B3500. El primer minicomputador comercial surgió en 1965, llamado el PDP-5, lanzado por la empresa americana DEC. La cuarta generación abarca de 1952 a 1988. El proceso de reducción del tamaño de los componentes llega a operar a escalas microscópicas, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Se desechan las memorias internas de los núcleos magnéticos de ferrita y se introducen memorias electrónicas que resultan más rápidas. Surge el Osborne,
El CPU de este computador tenía una memoria de 64 kilobytes y un procesador Zilog Z80A de 8 bits. La caja, del tipo maleta con un peso de 11 kilogramos, albergaba 2 unidades de disquete de 5 pulgadas con 204 kilobytes de capacidad, un monitor de 5 pulgadas en blanco y negro y un teclado basculante que servía de tapa. También contaba con una batería que tenía 5 horas de autonomía y en su software se habían añadido una hoja de cálculo y un procesador de texto denominado WordStart. La quinta generación va desde los años 90 hasta nuestra época actual. Sistemas especiales, sistemas multimedias, bases de datos distribuidas y redes neutrales aparecen en esta generación. Una de las principales características de esta generación es la simplificación y miniaturización del ordenador, además de mejor desempeño y mayor capacidad de almacenamiento. Todo eso con los precios cada vez más accesibles. La sexta generación se puede considerar como la era de las computadoras inteligentes, ya que están basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. Serían computadoras que utilizarían superconductores como materia prima para sus procesadores, los cuales permitirían no malgastar electricidad en el calor debido a su nula resistencia, ganando rendimiento y economizando energía. La ganancia del rendimiento sería de aproximadamente 30 veces la de un procesador de misma frecuencia que utilice metales comunes. Hasta el momento todo esto está en desarrollo. Por el momento las únicas novedades han sido el uso de procesadores en paralelos y la incorporación de chips en tareas de video y sonido. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gerald. Javier Matu. Jorge. Considero que la parte más complicada a la hora de realizar el proyecto fue la organización del equipo, pues no nos conocíamos. Indagamos en la web sobre bastante información respecto al tema y se las trajimos a ustedes en este video. Finalmente organizamos nuestras ideas y organizamos también nuestro gusto y logramos hacer un excelente proyecto. Pasen todos buenas tardes, gracias por apreciar esta información.